provecho con tu té. Ya Un estamos poco de grabando leche. también aquí de este Gracias, un lado. poco de leche. Qué bueno, fantástico. Muy bien. Entonces, aquí vamos de esta manera a, a trabajar. Rina Mai tiene problemas técnicos. Ella intentará nuevamente. Muy buenas noches, bien amados hermanos de las letras, las artes. Una vez más, la tertulia cultural Miércoles les agradece todo el apoyo, haciendo de este espacio de los enamorados de las artes, naturalmente de las letras, que todos nosotros disfrutamos cada miércoles por la gracia de Dios. En esta versión correspondiente a este miércoles 23 de octubre, estamos rindiendo el merecidísimo homenaje a la madre plural de la República Dominicana, la poeta, la gran educadora y patriota Salomé Ureña de Enríquez. Una mujer extraordinaria. Muchos coinciden en decir que estuvo adelantada a su época y que tanta contribución ha dejado su legado. En esta ocasión estaremos celebrando su poética, destacando su legado como educadora, gran educadora, discípula de Eugenio María de Hostos, y también su gran labor social, patriótica, política, en favor de los derechos de la mujer y de la sociedad dominicana, que le tocó vivir en épocas tan convulsionadas de nuestra historia. Honrar honra, escribió José Martí. Y he aquí que Mircoletra se siente honrado de tener presente a una de las grandes, que recientemente, eh, el día 20, se conmemoró el 168 aniversario de su nacimiento. Y a propósito de esto, se celebra cada, cada cumpleaños de ella, cada 20 de octubre, el Día Nacional del Poeta, en honor al legado de doña Salomé Ureña de Enríquez. En esta primera parte, para los que no conocen una buena sección de nuestra historia y las referencias, vamos a pedirle a nuestro entrañable hermano Juan Freddy Armando que por favor nos brinde un retrato y el por qué estamos acá conmemorando a tan insigne escritora. Adelante, Juan Freddy. Bueno, muchas gracias. Lo primero que debemos decir es que muy pocas veces entre los seres humanos se produce el fenómeno Salomé Ureña. El fenómeno Salomé Ureña quiere decir una persona prácticamente perfecta, una persona que en todos los aspectos de su vida fue una luz. Realmente yo no puedo hablar de ella sin emocionarme porque es una mujer verdaderamente increíble como educadora, como escritora, como luchadora revolucionaria por nuestro pueblo, como madre, como esposa, como, como todo. Porque, por ejemplo, como madre, ser la madre de Pedro Enríquez Ureña, ese gran investigador literario, ese gran estudioso de las letras, aquel hombre un hombre que lo sabía todo, como era Jorge Luis Borges, que había leído de todo, decía una frase de Pedro Enrique Sureña que me emociona. Él decía, sentíamos que Pedro lo sabía todo. No había tema del que le habláramos que él no nos diera de una vez una cátedra y nos mostrara que tenía muchísimo conocimiento Qué sobre esto. bueno. Y todo eso salió de Salomé Ureña, que ella precisamente lo predijo. Algo increíble eso. Cómo ella, cuando Pedro Enrique Sureña tenía como 7 u 8 años, ella hizo un retrato de lo que iba a ser Pedro Enrique Sureña
Y oigan, exactamente eso fue Pedro Enrique Ureña. Todo ella lo predijo. Fue una gran educadora, como digo, formó el Instituto de Señoritas y en ese Instituto de Señoritas ahí fueron, primero la acompañaron grandes maestras como Leonor Fer y segundo, ella formó a una gran cantidad de maestras que fueron las que siguieron ese legado de formación de profesores que llega hasta nuestros días, porque fue una cadena de formación de profesores que iban formando unos a otros, el otro al otro, el otro al otro, hasta llegar a nuestros días en esa escuela de formación de profesores que constituyó el Instituto de Señoritas, que se llamaba así, y cuando ella murió, pues pasó a llamarse, pasó a tener el nombre de ella, Instituto de Señorita Salomé Ureña, que originalmente, como digo, no se llamaba Salomé Ureña, sino solo Instituto de Señoritas. Entonces, fue en su época una vanguardista como educadora, una vanguardista como luchadora política por nuestra independencia y y por el crecimiento de la educación en todo nuestro país. De manera que la madre de la educación dominicana es Salomé Ureña de Enríquez, esa mujer que nació el 21 de octubre de 1850 y prácticamente su familia toda estuvo enlazada a lo educativo, a lo formativo, a lo literario, porque su esposo, don Francisco Enríquez y Carvajal. Francisco Enrique y Carvajal fue un gran educador y fue un gran escritor también. Y asimismo, pues lo fueron sus hijos, no solamente Pedro, sino que también su hija Mila. eh, Camila, exactamente, su hija Camila, su hijo Pedro, su hijo Max, todos fueron Eruditos. Una familia eruditos, de eruditos. súper eruditos. Yo siempre me acuerdo que Max Enrique Sureña era el representante de la República Dominicana ante la ONU y él era el representante de una dictadura, la dictadura de Trujillo. Sin embargo, los diplomáticos de todo el mundo, hasta el diplomático de la Unión Soviética y de China, le decían, pero ¿cómo usted representa un régimen así, siendo usted un hombre tan culto, tan fino, tan educado, que nos enseña a nosotros, usted nos enseña a nosotros sobre letras, sobre ciencias, sobre todo porque él tenía una formación inmensa, Max Enríquez Ureña, y claro, esa formación le venía de que era un hijo de Salomé Ureña, y de que era un hijo de Francisco Enríquez y Carvajal. Era toda una familia llena de intelectualidad, llena de formación, llena de educación. Y entonces también el papá de Salomé Ureña, don Nicolás Ureña de Mendoza, también era un profesor. O sea que ella, el profesor y escritor, era también el padre de ella. De manera que ahí hay toda un proceso de formación, un proceso de educación que hace de ella, pues, esa venerable profesora. Y entonces a eso se unió su relación amistosa con ese genio de la educación y de la formación humana que fue Eugenio María de Hostos, porque Eugenio María de Hostos fue su profesor, fue su orientador, fue su inspiración también, porque quien que conociera a Eugenio María de Hostos no le va a convertir en su inspiración si él era realmente un modelo de ser humano. Y entonces, en todo ese ambiente, pues Salomé Ureña se forma y forma a otros grandes maestros. Por eso yo digo que ella es el modelo de lo que es un maestro. Precisamente a raíz o sustentada en esa gran labor de proyectar los valores humanísticos,
la educación, tantos ensayos, tantos discursos, una vida cultural activa completamente, no podía pasar desapercibida en una sociedad en la que todavía eh, no se reconocía el valor ciudadano de las mujeres. Entonces, dada esa realidad, ella responde de una manera tan creativa como es su accionar en educación, de tal suerte que es considerada la madre de la educación dominicana, a la sombrilla de el gran humanista don Eugenio María de Hostos. Entonces, es de vital importancia en la historia de la educación dominicana, la formación de ese grandioso instituto de señoritas que estuvo destinada a formar maestras rurales, maestros rurales, en su gran mayoría mujeres. De alguna manera, mi madre es nieta de ese legado de Salomé Ureña de Enríquez, por cuanto mi madre se educó en la escuela normal primaria para señoritas que había en San Cristóbal, que fue una de las tantas provincias escuela que ella formó. que ella que Salomé Ureña de Enríquez en su ministerio, porque realmente asumió la educación como lo que es, como un ministerio al rescate y al servicio de la gente, capaz de inspirarlas para que pasara la antorcha. Y ha ocurrido esa gran generación de educadoras influenciadas por la figura de Salomé Ureña de Enríquez, es el puntal para que al menos nuestra generación recibiese todos los valores y el concepto de lo que es educación, porque lo predicaron con un ejemplo extraordinario Y yo que diría que no es pueda decirse. reconocida en América, escúchame Juan, que ella no es reconocida en América como una gran maestra, porque ella, a pesar de que su esposo siempre, Francisco Enríquez y Carvajal, su esposo siempre quiso que ella saliera del país, ella siempre se negó, no sé por qué, ella siempre se negó a salir del país. Ella estaba como, como decía mi abuela, como con las raíces amarradas a la República Dominicana y no quería salir de nuestro país. Pero si ella, con sus grandes condiciones de educadora, hubiera ido a otros países, hubiera sido reconocida como lo que realmente era una gran maestra. Pero ella no quiso, como digo, salir de la República Dominicana, se mantuvo todo el tiempo aquí, y mientras que su esposo, don Francisco Enrique y Carvajal, no solamente la contradijo en que él quería que ella saliera y ella no quiso que saliera, sino que ella tampoco quería que sus hijos salieran. Pero ahí eh, tuvimos la dicha de que él, don Francisco Enrique y Carvajal, impuso su idea de que él le dijo, no, no, mis hijos no se pueden quedar en República Dominicana, mis hijos tienen que Ujú. salir a formarse en otros países para que se desarrollen. Y eso fue lo que hizo que Pedro Enrique Sureña, Max Enrique Sureña y Camila Enrique Sureña estudiaran en otros países. Camila, por ejemplo, estudió en Michigan, creo que en Michigan, que estudió y llegó a ser profesora también allá. Sí, Y Pedro Enrique Sureña también estudió una parte en Estados Unidos, otra en México, otra en Argentina. Y Max estudió en Cuba, estudió también en Argentina y en otros países. O sea que ellos se formaron en el extranjero y además representaron a nuestro país de manera digna en el extranjero porque todos son reconocidos como grandes intelectuales, reconocidos por Borges, reconocidos sí, por claro. todos esos grandes escritores de la humanidad. Y, pero ella, a lo mejor como parte de su amor por nuestro país, porque si hay algo que ella amó, como lo muestra en su poesía, es a nuestra patria. Realmente Salomé Ureña era una adoradora de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestro paisaje, de nuestros símbolos patrios, de nuestros grandes héroes. Ella estuvo sembrada en ese amor patrio.
Muchísimas gracias por el momento, Juan Freddy. Continuaremos. En esta noche nos tenemos visita. Qué bueno que está con nosotros el hermano don Manuel. Vamos a pedirle a la hermana Rosina Anglada que nos hable del hermano Manuel, dominicano residente en Pensilvania. Don Manuel, si puede usted subir un poco, ahí, deja ver, ahí, déjela ahí, no la mueva, que ahí está perfecto. Sí. Sí. Adelante, Rosina. Muy buenas noches, don Manuel Díaz. Muy buenas noches, Juan Freddy y Juan Matos. En Buenas esta noches, noche, doña Rosina. muchas gracias, don Freddy Armando. Sí, es de mucho placer tener al señor Manuel Díaz. Y como estamos hablando también de Salomé, él es un heredero de ese legado de Salomé Ureña, porque es un hijo de una madre y de una maestra, doña Emma Medina de Díaz, una señora maravillosa que le inculcó tantos valores de educativos y de respeto, y que nosotros enorgullece tenerle aquí en esta noche, don Manuel. Don Manuel es sancarleño de una barriada, de las barriadas más antiguas de nuestra ciudad, que se fundó el 18 de febrero de 1685. Luego se desplazó al barrio Quisqueya, a donde pasó su adolescencia, y él disfrutó mucho ese tiempo entre su juventud y la muchachada, y estudió en el Benigno Filomeno de Rojas, pero desarrolló una pasión por las máquinas y las herramientas que lo alejó de este mundo de las letras, pero era un ávido lector de libros de física, de ciencias. No obstante, después de leer tantos libros técnicos de ingeniería, nunca se le apagó esa chispa de escribir poemas. A veces hasta de manera inconsciente lo hacía. Se define como un sentimental. En su poética es notorio el sufrimiento por el dolor humano. Ha trabajado la filosofía estoica para alcanzar la paciencia y el desapego que le permita sobrellevar las adversidades de la vida. Emigró definitivamente a los Estados Unidos en el año 1984. Ya había visitado ese país en el 65 y está muy interesado en transmitir sus conocimientos de todo tipo y sus experiencias de vida a las nuevas generaciones a través de los libros, a fin de impulsar la lectura en las escuelas para que la sientan como una necesidad de aprender más. Recuerde ese tiempo cuando fue docente en un programa de educación continua de adultos con la participación de alumnos de distintas nacionalidades. Y fue tan interesante todo ese tiempo que pasó ahí que él quiere continuar en esa labor de maestro, docente. Y es una persona de una gran sensibilidad, donde la compasión y la ayuda a los seres humanos. Por eso ya desde hoy nos presentó un poema en el cual se lo dedica a nuestro querido Carlos Márquez, por el motivo de la pérdida de su hijo Rafael, y se inspiró con él para dedicarle este poema. Pero don Manuel Díaz escribió poesía desde mi balcón, es su primer poemario, y lo puso en circulación en la ciudad de Orlando, en el marco de las tertulias de Orlando y Cuatro Gatos, y siempre está en estas actividades. Bienvenido a Miércoletas, don Manuel Díaz. Usted nos hace sentir muy bien en esta noche, y yo sé que usted tiene un poema dedicado a la insigne, a la excelsa poeta maestra Salomé Ureña de Enríquez, a quien le debemos tanto, porque yo digo que ella es la que nos abrió las puertas a la vida, a las mujeres básicamente, ¿no? Porque nos sacó del espacio doméstico y decía, al igual que Martí, que las mujeres tenían que estar en todos los espacios sociales, que no solo circunscribirnos al espacio privado, al espacio de un hogar. Adelante, muchísimas gracias por tenerle aquí y esperamos por su poema a Salomé Ureña de Enríquez que usted le dedica. Cómo no, el placer es mío. Siempre me sentía mal no haber podido participar antes en Miércoles y también en los espacios de los domingos.
Ha sido muy poca mi participación. Tú sabes, como te he comunicado, que estoy atravesando un sendero con la salud, eh, que gracias a Dios ayer tuve buenas noticias, alentadoras. El cáncer ha paralizado y se han reducido. O Gloria a sea Dios. que el avance con el tratamiento ha sido positivo. Gracias a Dios, aleluya. Lo Eh, celebramos eso, qué bueno. entonces, creo que de ahora sí en adelante aunque inclusive no he parado de escribir ni de leer, porque ahora cuando murió mi papá recientemente, el mes pasado, dejé ropa y traje libros. Pues me regalaron, Manuel García Cartagena me regaló 2 libros, compré más libros y recogí unos libros que tenía allá guardados. O sea que de mi ropa la dejé botar y traje mi maleta llena de libros. Y en eso estoy leyendo ahora. Y en eso estoy envuelto y escribiendo siempre unas cuantas poesías y siempre que el dolor me da un chancecito, pues escribo. Sí, como le dije en el chat de Ilusiones y Poesía, pues yo esto es una pasión el enseñar. Hay que tener pasión, hay que gustarle, hay que nacer con eso. Como le dije, creo que era un primo de mi bisabuela, era primo hermano de Salomé Ureña. De esa parte salen los Ureñas de mi abuela, que fue un familiar comerciante, papá de ese primo, del papá de Salomé Ureña, que se mudó para Santiago en la parte de Tamboril para ir a hacer negocios. O sea que el Ureña está metido entre nosotros, como fue mi mamá, que estudió en el Benigno Filomeno de Rojas, y la directora de ahí fue profesora en el Colegio de Señoritas y en la normal para formar maestras. Y de ahí salió mi mamá maestra y se graduó en letras, se graduó en psicología, doctora en psicología, hizo su maestría en Puerto Rico. Mi mamá fue este, diplomática, eh, estuvo en Italia, en Francia, en Canadá. So, parece que yo heredé eso porque cuando me ofrecieron la plaza de docente con la universidad, el colegio de Nueva York, la Universidad de la ciudad de Nueva York, el CUNY, entonces que se abrió el espacio para educación continua, yo de una vez, yo me voluntarié. Dije, no, yo tengo que hacerlo porque imagínate, voy a tratar de enseñarle lo que yo he aprendido a los latinoamericanos. Y fue tan famoso ese Continuing Education, educación continua para adultos, que ya yo tenía estudiantes italianos, portugueses, haitianos, ah, de todas las partes del mundo. Con un poquito que aprendí en español, ya yo estaba recibiendo clases mías. Duré 7 años en eso de dar clases y me quedó cuando salí, porque salí por una situación que se me presentó de salud, por un accidente que tuve, que salí a la Florida. Me quedé como con ese vacío, el cual pienso llenarlo cuando me retire completamente y me retire para mi país. Me puse a disposición, como le dije una vez a usted, Rosina, con el doctor Nieves. Le dije, doctor Nieves, si usted logra formar ese círculo de educación, que se le dé la oportunidad, cuente conmigo, que yo algo puedo enseñar. Siempre me atrajo siempre las máquinas, como tú dijiste, pero ese germen que plantó mi mamá en nosotros, en sus hijos,
eso siempre está vivo ahí, como porque mi mamá fue una persona con un conocimiento, aparte de psicóloga, que ella sabía cómo manejar la mente humana o cómo identificar a cada persona. Ella me dijo y me inculcó leer, siempre leer. Mi paso por la Fuerza Naval de los Estados Unidos, por el Navy, fue bueno, fue Oh, sí, fructífero, gracias a la lectura y gracias a ese afán que me dio siempre de leer, pude progresar, enseñar, enseñé a mis hijas y le ha ido muy bien en su vida. Le enseñé mucho de historia, mucho de física, cuando ya tuvieron en su edad ujú, de, como decimos nosotros, de su bachillerato, ¿verdad? Y le ha ido muy bien. Yo vivo ahora mismo en la casa de la hija mía aquí en Pensilvania, en una ciudad rural, y la hija mía es veterana del Army, porque quería seguir los pasos míos en lo militar, pero ahora mismo ya trabaja para el gobierno federal. Ella es investigadora, agente especial investigadora del gobierno federal, el cual me ofrecieron un puesto también en la agencia que ella trabaja, para enseñar. Así que las letras son mi pasión. Yo sueño con las letras, como con las letras y como con la poesía y vivo por la poesía. Aprovecho cada instante en escribir algo y me deleito de lo que me da, lo que me atrae en lo que veo, me sale escribir de eso. Así que un placer. Estoy aquí para ustedes, a disposición de ustedes y se encuentran siempre un hermano conmigo. Muchísimas gracias, don Manuel Díaz. Si quiere compartirnos ahora su poema a doña Salomé Ureña, o si queremos primero comenzar con la poesía patriótica de nuestra Salomé, usted si No, desee. ustedes son los que mandan y yo cumplo. Yo creo, Juan Freddy, que debe hacernos el poema. ¿Qué te parece, Juan Freddy? Abre tu micrófono, Juan Freddy. Sí, sí. Que dijo que sí, que creo que sería bueno. Bueno, pues adelante con su creatividad hacia Ok. nuestra excelsa madre y maestra Salomé Ureña de Enríquez. Nunca será La madre de la educación dominicana, así mismo. los loores y la gloria eterna a esa insigne mujer Sí, que señor. trilló un camino de superación y de progreso de nuestro país a través de la educación. Ah, Adelante. ok. Este poema se lo dedico a nuestra educadora, poeta y patriota Salomé Ureña de Enríquez. Dice, la voz de tu alma que en versos canta a la brisa temprana, hija del sol del Caribe mar y la tierra que abrigas, que tu pluma en luces, que tu pluma en luces la patria prodiga, río de letras en tu corazón, en cada una de tus estrofas vas tejiendo con la razón, mujer de amor, de lucha y de fe, en tu legado florece el ayer de nuestra gran nación. En el lienzo del tiempo es tu presencia un eco despertador de conciencias, forjadora de sueños. Eres como un faro brillante y tu sabiduría una brisa constante. Oh Salomé, en el viento resuena tu voz indómita, clara y serena. Los versos brotan de tu historia, cantan el pueblo y tu memoria. Desde el trópico, en luz y esperanza, te alzamos en canto y en danza. Poeta musa de la nación, te celebramos por todo lo alto con el corazón. Tu legado, desde el rincón más sublime de nuestras almas, sigue vibrando eterna en la calma. Salomé Oreña, en cada latido de tu poesía es amor siempre vivido. Un aplauso. ¿Qué te parecen esos versos, Juan Freddy? Tú que tienes
Bueno, son muy conmovedores y creo que la maestra se los merece. Sí, eh, así es. Ella se dedicó a la educación de su pueblo, definitivamente. Su esposo, escritor, médico, y Francisco Enríquez y Carvajal. En su casa había piano, ella gustaba de piano allá en Cuba. Camila Enríquez Ureña, que su hija fue un talento increíble. Y sus hermanos se dedicaron a educar a Camila, ¿no? Al fallecer ella, que murió cuando Camila tenía apenas 3 años, cuando muere su madre, pero ellos sintieron ese compromiso de educar a esa niña, ¿no? Y hacer lo que llegó a ser Camila Enríquez Ureña, una gran educadora, una gran ensayista. Sí, señor. De Salomé hay muchas perspectivas a esa poesía amorosa, ¿no? Esa poesía que dedica a el ave y el nido, la poesía patriótica, Y a mi Pedro, y a mi Pedro, y esa poesía patriótica en ese 27 de febrero que yo me voy a permitir compartir en esta noche. 27 de febrero. Oh fecha generosa, que el patriota saluda y reverencia, en que libre flotara victoriosa la enseña de la patria e independencia, en que a la voz de fama de Dios y libertad, el fuerte acero requiriendo a la lid, que el pecho inflama, triunfar o perecer, juró el guerrero, y la servir librea al desechar audaz, con ira santa, entre aplausos de asombro gigantes, espléndida, Quisqueya se levanta. Venciste, oh Dios, qué gloria. Venciste, patria, y tu preclaro nombre con destellos de luz graba la historia y te tributa admiración el hombre. Mas, ¿piensas que basta ese triunfo de hazañas y grandezas? A más altura tu bandera en asta, de otra lucha te aguardan las proezas. Convoca tus legiones, no ya al festín de la matanza fiera, sino a la santa lid de las naciones, donde el talento vencedor impera, donde el soldado errante, su ingénito valor, su fuerza augusta, templa del orden al respeto amante y del trabajo en la gallarda justa. Tus campos sin cultivo, que se dilatan bajo un sol de fuego, en su vigor aguardan primitivo de fecundante paz el blando riego. Aguardan del celoso y activo agricultor vastos plantíos que tu crédito alzando poderoso te den aliento y esperanza y bríos. De la segura al filo dobleguen la cerviz tus selvas graves para dar a los pueblos un asilo, vida al comercio y a los puertos naves. Ay, abre nuevas sendas, que se levanta el sol y el iris raya, y el progreso benéfico sus tiendas viene a sentar en tu desierta playa. Acoge al huésped regio que a ti se acerca recorriendo climas y albergue digno a su esplendor egregio y presurosa levántale en tus cimas. Acude, que la suerte le conduce feliz a tus regiones y grande y libre y poderosa y fuerte de la industria llevando los blasones. La que hoy en tus baluartes enseña nacional la brisa ondea, tremolando en el templo de las artes, de nueva gloria, monumento sea. Esto lo escribió ella en febrero de 1877. ¡Wow! ¿Cuántas palabras que diríamos, Juan Freddy, tan cultas, tan cultísimas? ¿Cuántas palabras cultísimas? ¿Con cuántas palabras nos desenvolvemos los dominicanos? ¿Tú crees que eso esté al alcance de muchos dominicanos? Ese lenguaje al estilo de Gabriel D'Annunzio y es un estilo. Entonces tú dices, pero entonces antes se enseñaba mejor. Era que leían más, porque hay una enjundia, hay una belleza en esos versos que bueno,
Uno siempre tiende a decir como que todo tiempo pasado fue mejor, pero la realidad es que el sistema educativo en la época de Salomé y previo a la época de Salomé era muy bueno y con ella se multiplicó su calidad. Y también después el sistema educativo fue muy bueno. Yo diría que hasta la caída de Trujillo, que bajó un poco después de la caída de Trujillo, porque en la época de Trujillo el sistema educativo tenía cierta calidad porque los que crearon ese sistema educativo fueron precisamente gente como Pedro Enrique Ureña, como Eugenio María de Hostos. Después ellos rompieron con el régimen y se fueron, pero dejaron ya instaurado un sistema que era el sistema de Hostos, que era aquel sistema en el cual se basaba en motivar al alumno a pensar, a analizar, y entonces dejaron sembrado esa raíz de una educación crítica. Definitivamente, ¿no? Ella, en franca alusión a Hostos, en uno de sus discursos, cuando estaba invistiendo al grupo de profesoras, decía de él: le vi aparecer trayendo por séquito los rayos de las nuevas ideas, de las ideas redentoras, de las ideas de la civilización actual. Y yo, que siempre he suspirado, que suspiro aún, que suspiraré mientras aliente por el engrandecimiento moral y material de mi país, batí palmas de gozo y esperé. Ella abrazó a Hostos, Eugenio María de Hostos, ¿no? Definitivamente, Es un gran maestro. un gran maestro, ¿no? Ahora, yo quisiera leer el poema de ella, que me encanta. Creo que es el mejor poema de ella, el de Mi Pedro, Ay, sí, que es Sí, dedicado a Pedro Enrique Sureña, además de que hace un retrato perfecto de lo que luego es Pedro Enrique Sureña. Y digo, como decía ahorita, Pedro Enrique Sureña tenía como cinco o siete años cuando ella lo escribió, sin embargo, ya predijo todo lo que después fue Pedro como hombre inteligente, investigador, todo lo que él fue, porque es un retrato. Dice: mi Pedro no es soldado, no ambiciona de César ni Alejandro los laureles. Si a sus sienes aguarda una corona, la hallará del estudio en los vergeles. Si lo vierais jugar, tienen sus juegos algo de serio que a pensar inclina. Nunca la guerra le inspiró sus fuegos, la fuerza del progreso lo domina. Hijo del siglo para el bien creado, la fiebre de la vida lo sacude. Busca la luz como el insecto alado y en sus fulgores a inundarse acude. Amante de la patria y entusiasta, el escudo conoce, en él se huelga, y de una caña que transforma en esta, el cruzado pendón trémulo cuelga. Así es mi Pedro, generoso y bueno. Todo lo grande le merece culto. Entre el ruido del mundo irá sereno, que lleva la virtud germen oculto. Cuando sacude su infantil cabeza, el pensamiento que le infunde brío estalla en bendiciones mi terneza y digo al porvenir, te lo Lo confío. confío. Tremendo, ¿eh? extraordinario retrato, un retrato Emocionante. extraordinario. Tremendo. Pareció Te lo confío. una premonición de lo que realmente vendría, porque la humanidad, vale decir la humanidad, sintió el sello de Pedro Enrique Sureña, Todo lo que fue sencillamente. Pedro, ella lo predice ahí. Sí. Y fue una Fíjate, cosa amorosa, en esa tercera estrofa, en esa tercera cuarteta, hijo del siglo, para para el el bien bien creado, creado, la fiebre de la vida lo sacude, busca la luz. como el Y fíjense el insecto trabajo alado, tremendo, filosófico, ¿verdad? Oye, Humanístico bellísimo. de Pedro Enrique Ureña, ¿verdad? Busca la luz como el insecto alado y en sus fulgores a inundarse acude. Cómo se llenó de gloria las letras de la humanidad. Y me refiero a la humanidad porque, fíjate, escritores universales como Ernesto Sábato,
que nosotros tuvimos una noche dedicada a Pedro Enrique Ureña y escuchamos el testimonio de Ernesto Sábato, que fue discípulo de Pedro Enrique Ureña, cómo habló él del carácter de un maestro, de las cualidades de un educador. Y esas cualidades, ¿de dónde vienen? De la madre que lo sentenció. Serás hombre de letras, ¿sí? Serás hombre de letras. De tal suerte que cuando ella afirma, así es mi Pedro, generoso y bueno, la calidad humana de su hijo, que después sería el catedrático de catedráticos. Oye, qué bien, Sí, exactamente. no, catedrático de catedráticos. Borges, por ejemplo, cómo lo reconoce. La intelectualidad de la Argentina, donde le tocó vivir. Mientras estudiaba en la Universidad de Salamanca, recuerdo que me conmovía hasta las lágrimas ver toda una hilera, pero una cosa enorme de verdad, una biblioteca, un salón con las obras y los estudios de Pedro Enrique Sureña. No te estoy hablando de un, estoy hablando de algo extraordinario, ¿sí? Eh, debo excusarme por un segundo, que hay una llamada de emergencia. Juan Freddy, sigan. Ok, Bueno, Salomé fue una mujer también que sufrió angustias, que sufrió de soledad. Ella tuvo poemas también en los cuales demuestra su melancolía, sentimiento ante la ausencia de su esposo, Francisco Enríquez y Carvajal, que fue a estudiar allá a París, a la Sorbona. Francia, sí. Yo voy a leer tristezas, tristezas de Salomé, a mi esposo ausente. Nuestro dulce primogénito, que sabe sentir y amar, con tu recuerdo perenne, viene mi pena a aumentar. Fijo en ti su pensamiento, no te abandona jamás. Sueña contigo y despierto, habla de ti nada más. Anoche, cuando de hinojos, con su voz angelical, dijo las santas palabras de su oración nocturnal, cuando allí junto a su lecho senté mi amante a velar, esperando que sus ojos viniese el sueño a cerrar, incorporándose inquieto, cual presa de intenso afán, con ese acento que al labio las penas tan solo dan, exclamó como inspirado, ¿tú no te acuerdas, mamá? El sol qué bonito era cuando estaba aquí, papá. Esta mujer sintió esa soledad del esposo ausente por las situaciones pertinentes de sus estudios, ¿no? Pero tener 4 hijos en ese tiempo, en el siglo XIX, tener un instituto de señoritas formando maestras, yo creo que ella tuvo mucho apoyo familiar de sus tías tuvo mucho apoyo, porque si no, no hubiese sido, podido hacer tantas empresas como hizo. Esta fue una gran empresa, ser una madre, ser una esposa, ser una maestra. En Salomé sentimos también que la mujer asume, a pesar de la soledad, asume su proyecto de vida y sigue hacia adelante en lo que piensa, ¿no? El poema Angustias a seguida a mi esposo ausente en Europa. Torna a morir el sol. Así pasando van de tu ausencia los terribles días. En mi semblante pálido marcando la huella de profundas agonías. Torna a morir el sol. El hogar mío de arpegios infantiles está lleno, pero rueda del párpado sombrío una rebelde lágrima a mi seno. Podré, cuando regreses a mi lado, rico de porvenir, rico de ciencia, presentarte el tesoro inmaculado de este grupo de amor y de inocencia. Yo no lo sé. Cuando la muerte lanza su aliento destructor sobre este suelo, desfallece en mi pecho la esperanza y me finge el terror mi hogar en duelo. Yo no he visto en los círculos de Dante más terrible ansiedad, más cruel angustia. Se rinde el corazón agonizante y el alma siento desolada y mustia. Y tú sufres también.
También los brazos extiendes a tu hogar con el deseo y luchas del deber entre los lazos, cual otro encadenado Prometeo. ¿Por qué dejé que tan prolija ausencia así emprendieras en momento aciago? Si me siento morir sin tu presencia, si en todo mío aterrador amago. Si miramos los dos, lentas y frías, entre duda y afán pasar las horas, sin que calmen futuras alegrías las nubes del pesar abrumadoras. Imposible vivir así, llevando la angustia en el espíritu, la muerte. Imposible vivir agonizando, sin luz del mundo y la existencia inerte. Acaba, llega, que el hogar sin calma es de mis penas íntimas remedo, que tiemblo por los hijos de mi alma, que la vida sin ti me causa miedo. Esto lo escribió en diciembre de 1888. Sin lugar a Wow. dudas, se siente una profunda tristeza, una profunda soledad y un posible, no diríamos abandono, porque yo entiendo que don Papancho, como le decían Papancho, fue muy buen padre y que él estaba preparándose. Quizás ella no pudo marcharse, como tú dijiste, Juan Freddy, no quiso marcharse por el proyecto que tenía ya aquí, que echar hacia adelante del Instituto de Señoritas Salomé Ureña. Pero realmente para una mujer sola con 4 hijos, yo me la imagino y yo la siento y yo la vivo. Y desde que yo leí estos versos en el año 1975, cuando lo editó la Secretaría de Estado de Educación, en el año de la mujer, en 1975, que tiene uno de los prólogos más hermosos que haya podido escribir Joaquín Balaguer, sin lugar a dudas. Un prólogo enjundioso en todos los aspectos de su poesía. Yo me quedé conmovida y muy emocionada, y junto a Salomé pienso que es una mujer impresionante. Es una campeona, es una líder, es una mujer que no es casual que estemos celebrando su vida, estemos celebrando su maravillosa vida que nos dio a nosotros en República Dominicana. Mira, Rosina, para esa fecha estaba, para ese año de la mujer, mi mamá trabajaba en la Secretaría de Estado de Educación. Trabajó por 37 años en la educación y en la UAS. Al mismo tiempo, o en la mañana educación y en la tarde la UAS. Mi mamá fue de las coordinadoras de esa celebración, siendo marcada por el gobierno de Balaguer. Ella fue de esas que contribuyó a ese reconocimiento de la mujer, donde Balaguer fue, ya tú sabes, el que era el que mandaba en ese tiempo. Sí. Sí, sin duda, Este, recordamos ese fue un año que es un hito, ese año es un hito en la historia de la vida de la mujer dominicana, el año de la mujer que luego se convirtió en la década de la mujer y este, desde ahí en adelante se ha avanzado mucho, sin lugar a dudas. sí, Creo que las mujeres hemos tenido un espacio y lo estamos peleando, todos los espacios, ¿no? fíjate que yo me he dado cuenta que los grandes hombres que conocemos hoy día, ¿verdad? Eh, siempre han abogado por un lugar para la mujer. Y el maestro Facundo Cabral tiene, en una de sus entrevistas dijo que el amor tan grande de la mujer que le matan sus hijos y sigue pariendo hijos. Y que él sabe que el día que la mujer sea la que gobierne el mundo, será un mundo mejor. Sí. Celebramos que precisamente el Día Nacional de la Poesía se le dedique a Salomé. Es una Sí, reivindicación histórica también a las mujeres, ¿no? también, Y sí, además de que ella es histórica, una gran poeta, muy histórica, sí. que los hombres se sienten representados en este Día Nacional de la Poesía, ¿no? Porque el Día Mundial de la Poesía es el 21 de marzo. En realidad celebramos 2 días de la poesía aquí en República Dominicana. Sí, un día muy de nosotros. Sí.
Aquí Y llegó Juan le di- Matos. Ya Juan Matos sí, vino sí, preparado para hacernos una sí. poesía de Salomé. Quiero, si quiero comentar respecto a las poesías completas de Salomé Ureña de Enríquez, en una edición especial que se preparó en el año 2007 por la Comisión Permanente de la Feria del Libro de la Editora Nacional. Recuerdo que don José Rafael La Antigua tuvo a bien y llamar a ese comité y la profesora Chiqui Vicioso hizo una compilación extraordinaria. Fue una edición de 20.000 ejemplares. Los que están escuchando esto pueden acercarse muy probablemente al Archivo General de la Nación, que deberá estar en PDF, y son las obras completas, la poética completa de Salomé Ureña de Enrique. Una edición extraordinaria, muy buena, en tres secciones, varias secciones. Poemas a la patria, porque como dijimos en la introducción, fue una activista social, jugó un rol importantísimo. Su labor de educadora no quedaba en las cuatro paredes ni en el plantel escolar, trascendía a la sociedad. Una voz activa completamente, de tal suerte que su poética también tiene la connotación de ser una poética muy patriótica. Hay una sección titulada Páginas íntimas, de la cual leyó Juan Freddy el poema Mi Pedro. Ah, Otra sección que se llama Varias, donde está la poesía no necesariamente intimista, pero de esa de introspección, de tanta meditación, porque era una gran pensadora. Ahí Entonces, que debe estar el ave y el nido, me imagino. sí, El ave y el nido está acá. Precisamente la voy a leer. Un poema precioso de verdad. Eh, Trasciende en esa sección un poema titulado En defensa de la sociedad, porque tenía esa voz plural, una mujer comprometida, ¿sí? Y del mismo modo también una de alta sensibilidad, como en ese poema Pobre niño, aferrada a la fe y aferrada a la tierra, una escritora muy, muy comprometida con sus pensamientos. Y naturalmente el largo, diría yo, larguísimo poema Anacaona, en 39 cantos, un texto histórico que ha tenido muchísima aplicación en las cátedras universitarias, de tal suerte que hagamos un recorrido por esta poética de Salomé Ureña. Voy a leer el poema titulado A la Patria, escrito en el 1874, que está en esta sección de los poemas patrióticos. Um, Aquí tenemos, eh, también en esta sección está el clásico poema Ruinas. No sé si más tarde, después, Rosina puede leerlo porque hay que dejar este testimonio. Poema a la patria. Desgarra, patria mía, el manto que vilmente sobre tus hombros puso la bárbara crueldad. Levanta ya del polvo la ensangrentada frente y entona el himno santo de unión y libertad. Levántate a ceñirte la púrpura de gloria, oh tú, la predilecta del mundo de Colón. Tu rango soberano dispútale a la historia, demándale a la fama tu lauro y tu blasón. Y pídele a tus hijos llamados a unión santa, te labren de virtudes grandioso pedestal. Do firmes para siempre la poderosa planta, mostrando a las naciones tu título inmortal. Y deja, patria amada, que en el sonoro viento se mezclen a los tuyos mis himnos de placer. Permite que celebre tu dicha y tu contento, cual lamenté continuo tu acerbo padecer. Yo vi a tus propios hijos
uncirte al férreo yugo, haciéndote instrumento de su venganza cruel. Por cetro te pusieron el hacha del verdugo, y fúnebres cipreses formaron tu corcel. Y luego los miraste, proscritos, errabundos, por playas extranjeras llorosos divagar, y tristes y abatidos los ojos moribundos, de ti volver al cielo, cansados de llorar. Tú sabes cuántas veces con tu dolor aciago lloré tu desventura, lloré tu destrucción, así cual de tus muros la ruina y el estrago lloraron otro tiempo las hijas de Sión. Ya sabes que, cual ellas, colgué de tus palmares el arpa con que quise tus hechos discantar, porque al mirar sin tregua correr tu sangre a mares, no pude ni un acorde, sonido predulial. Mas hoy que ya aparece, renaces a otra vida, con santo regocijo descuelgo mi laúd para decir al mundo, si te juzgó vencida, que Fénix resucitas con nueva juventud, que ostentas ya por cetro el libre del libre el estandarte, y por dorsal tu cielo de nácar y zafir, y vas por el progreso que vuela a iluminarte en pos del que te halaga, brillante por venir. Que ya tus nuevos hijos se abrazan como hermanos y juran devolverte tu angustia dignidad, y entre ellos no se encuentran ni siervos ni tiranos, y paz y bien nos brindan unión y libertad. Oh patria idolatrada, ceñida de alta gloria, prepárate a ser reina del mundo de Colón. Tu rango soberano te guarda ya la historia, la fama te presenta tu lauro y tu blasón. Fíjese cómo en ese poema, además de, me gusta mucho este adjetivo que ella usa, esta verbalización, eh, cuando ella está hablando de los momentos difíciles de la patria, fíjese cómo dice, y sabes que, cual ellas, colgué de tus palmares el arpa con que quise tus hechos discantar. Oiga bien, discantar, porque al mirar sin tregua correr tu sangre y mares, no pude ni un acorde, sonido peculiar. Sí, Oye, tremendo eso. está lamentando, ¿verdad? Tanta sangre, tantas guerras. Y entonces fíjate cómo usa, no cantar, sino Y discantar. cantar. Es el Extraordinario eso. dolor profundo de ella. Sí. Y sin embargo, a pesar de tanto dolor y de tanto desgarramiento en la historia, fíjate cómo le canta a la patria con la esperanza de que renace. Por ejemplo, aquí dice, que ya tus nuevos hijos te abrazan como hermanos y juran devolverte tu augusta dignidad. Y entre ellos no se encuentran ni siervos ni tiranos. Fíjate cómo está denunciando el deseo de la esclavitud que tenían ciertas élites y el deseo del poder perpetuo que tuvieron los tiranos. Y sin embargo ella denuncia eso, ¿verdad? Y entre ellos no se encuentran ni siervos ni tiranos, y paz y bien nos brindan unión y libertad. Qué poeta que en esa sección del ser humano que responde a su sentir patriótico, eleva la patria. Es un trabajo maravilloso el de esta gran educadora. El poema Ruinas, que es inmensamente largo, también es un retrato en que su lírica da a conocer con mucho pesar, porque ella amaba entrañablemente al país, el estado de cosas entre tantas guerras intestinas en nuestra historia.
Ella tantos sufrió mucho caudillos eso. que vivían de golpe de estado en golpe de estado, pero en su vida, en el periodo de vida de Salomé Ureña, pasaron 17 presidentes. Entonces, imagínate un alma sensible, comprometida, ¿verdad? A pesar de que se hacía el esfuerzo por acallar las voces de las mujeres, como precisamente una voz de una mujer que me gusta llamarle madre plural del pueblo dominicano. ¿no? Y una Madre mujer con una plural porque, sensibilidad a flor de piel. Ella le cantó la claro, música, ella tenía una inspiración. Como motivo de un tremenda voz. concierto que dio el profesor Carlos Serrano en 1880, le dedica un poema extensísimo a la música, donde dice, voy a leer unos versos solamente, espíritu de luz y de armonía, en torno de mi frente las alas agitad, y el alma ardiente con vencedor arranque en su porfía, allá del éter por la esfera ignota, al himno universal lleve su nota. Arte divino, oh música, el idioma de lo infinito eres, el solemne concierto que los seres alzan, acordes cuando el alba asoma y vida nueva por doquier imprime, tu gloria canta y tu poder sublime. Es muy extenso, es muy extenso este Sí, poema, pero tiene sensibilidad, desciende ya, que de tu voz augusta al eco generoso, unidas en consorcio venturoso, vendrán las ciencias a la heroica justa, y en Quisqueya tendrán para alto ejemplo, culto las artes y el saber un templo. El saber un templo, donde realmente ella inculcó eso, ¿no? La educación, que fue lo que claro, y no Camila solamente, continuó, Camila Enrique Sureña lo continuó, y con esa invitación a la lectura, Camila hace un llamado muy interesante a que deben leer los grandes libros clásicos, que por ser clásicos son de todas las épocas y que deben leerse temprano y luego releerse con frecuencia, porque siempre parecen nuevos, como las canciones de Silvio Rodríguez. Para mí siempre son las mejores canciones. No importa, sí, dice ella, Camila, que no se pueda comprender todo en esos libros. Cada vez que se leen, se encontrará en ellos una nueva luz y nadie, ni el más sabio de los hombres, podrá agotarlos nunca. Eso dice en su invitación a la lectura Camila Enríquez Ureña. Deja un legado a la humanidad increíble, ¿no? De verdad es una familia muy ilustre y da sí. gusto A eso me iba a referir. ese Cómo, epistolario yo de me la familia. imagino cómo en ese seno familiar Ajá, hubo tanta delicadeza para que hubo mucha todos delicadeza. nombraran, Por ejemplo, ese fueran, epistolario de la familia Enrique Ureña, que yo creo que pasa de las 1000 páginas, donde se enviaban esas cartas, y ustedes se imaginan lo que una carta iba a durar en ese tiempo para venir desde Francia a Santo Domingo, ¿no? Pasaban meses, y entonces en esos meses, el tiempo, la sensación del tiempo, y eso es doloroso, ¿no? Es doloroso. Pero es muy linda esa familia porque tienen unos valores muy elevados. ¿Qué usted piensa, don Manuel Díaz? Cuéntenos, usted tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. Bueno, yo, esos versos a mí hay que sentir, yo digo que todo se resume en lo que tú guardas en el corazón por lo que tú sientes y tienes amor. Y para mí, eh, particularmente, ese amor que ella tenía por su pueblo, por su nación, por su gente, por sus hijos y por su esposo. Ella fue un genio. Ella fue un genio en el sentido de que, fíjese cómo es, ¿qué usamos nosotros ahora mismo en poesía? Como usaba ella las palabras para expresar esos sentimientos. O sea, ella fue algo mágico dentro de nuestro pueblo. Y siendo así,
Por eso es que hoy podemos rendirle homenaje y decir que ella nos educa todavía. Han pasado todo este tiempo y creo que su educación sigue trabajando en nosotros, porque leer un poema de ella es recibir una cátedra de cultura, de letras, de sentimientos, que son inigualables, Así es. Y inigualables. cómo con esa lírica se identifica de una manera genuina, lo mismo en los poemas patrióticos como en los poemas en los que expresa Es todo. la sensibilidad por la naturaleza. Este clásico, El ave y el nido, yo me pregunto si alguna vez ha sido musicalizado o algo, porque tiene una métrica preciosa, además de este mensaje tan sublime, tan sutil. El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí, en el hueco de piedra dura, tranquila y sola, te vi pasar y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces y el ala bates con inquietud y te adelantas resuelta a veces con amorosa solicitud, porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna sagrado y a tus amores el libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a su nido mientras del prado me alejo yo. En él mi mano, lecho mullido de hojas y flores, te preparó. Mas si tu tierna prole futura en duro lecho miro al pasar, con flores y hojas de la llanura, deja que adorne tu libre hogar. Caramba, cómo la naturaleza, ella expresa ese amor a la naturaleza. Alguna vez escribí, todavía vivía yo en Santo Domingo, unos versos bien sencillitos que decía, el amor a la naturaleza es la naturaleza del amor. Y fíjate cómo Lindo. eh, la poeta Salomé Ureña, en este poema tan trascendental por cuanto expresa esa coinonía, esa identidad de el ser humano con el ave que tiende su mano para adornar y ayudar a construir el nido de otro ser humano, porque los animales son seres humanos. Y entonces, cómo ese cántico bien puede representar el piar del ave, el vuelo pausible del ave, la búsqueda del ave, cómo ese ser humano, poeta, se identifica con la construcción que realiza el ave. Entonces termina el ave y el ser humano construyendo algo Juan, y que lo nos grande es, Juan, alienta, que que nos todos los alienta. niños que escuchan este poema les gusta. Cuando Bueno, uno le dice claro, este poema a los niños, ellos lo disfrutan y se quedan absortos escuchando a uno, se lo aprenden de memoria, porque claro, muestra esa claro. ternura, esa ingenuidad Y y esa ese inocencia, cuidado y esa inocencia, refleja la inocencia. Sí. sí. Es muy precioso. Yo he tenido esa experiencia de agrupar niños y ver los ojitos y la carita, como no pierden un minuto, ellos quieren escucharlo hasta el final. Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo. En el su mano, lecho mullido, de hojas y flores te preparó. Más si tu tierna prole futura, tranquila y sola miro al pasar, deja con flores de la llanura, deja que adorne tu libre hogar. No, 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 eso es Una tremendo. belleza, deja que Una adorne belleza tu hogar. tremenda. O sea, ella le Sí, está una ayudando a belleza construir única. el nido. Sí, pero ella tenía una sensibilidad a flor de piel. Cuando murió Ulises
Francisco Espaillat, presidente de la República, en 1830. Ella, 1800, no, ella tiene un poema en la muerte del esclarecido, 1830, Ulises Espaillat. ¿Será cierto eso? Bueno, ella Mucho le, antes, debió haber sido antes, debió sí, haber sido ella le antes. dice, Lo importante es que Espaillat es uno de nuestros grandes presidentes, un modelo de honestidad. sí, Por él, soldado, y le dice ella, soldado de la patria generoso, nunca rindió su corazón honrado de honores ni de mando codicioso. Si el triunfo deseado su esfuerzo coronó, su heroico empeño, gozarlo quiso en el hogar tranquilo y de sí mismo y de sus obras dueño, haciendo el bien sin esperar renombre. A la par le siguieron en su asilo la admiración y la maldad del hombre. Ah, cómo yaces desolada y triste, oh patria de los grandes, oh Quisqueya, cómo en tu frente que la sombra viste la desgracia y el mal graban su huella. Abate el pabellón de las victorias que se desploman con fragor violento, las soberbias columnas de tus glorias, y el que fue timbre tuyo y ornamento, no habita ya tus lares, ejemplo a las virtudes militares, ni ya su diestra mueve la pluma que dictó consejos sabios, ni más responde a la calumnia leve con la paz y el perdón sobre los labios. Es extenso esta oración a la muerte de Ulises Francisco Espaillat. Por cierto, una estación de nuestro metro de Santo Domingo honra el nombre de don Ulises Francisco Espaillat. Muy que fue un merecido. gran presidente, uno de los presidentes más honestos que tuvo la República Dominicana, y tuvo la coincidencia con Bosch de que ambos solo duraron como presidente 7 meses. 7 meses. O ambos, lo mismo, al Sí. mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque lo tumbaron, porque al igual que a Bosch, a él lo tumbaron, porque como era un hombre honesto, entonces tú Honesto, sabes que claro. aquí en este país ha habido siempre, durante muchos años, una claque poderosa que ha bombardeado a los presidentes honestos. O sí. Claro, claro. Fíjense que en la poética de Salomé Ureña de Enríquez, también en este libro de sus obras completas, hay una buena compilación de elegías, lo que quiere decir que era una mujer que sabía admirar, y es una de las grandes cosas, de las grandes virtudes del ser humano, el saber admirar y aquilatar al prójimo. También nosotros podemos darnos cuenta de cómo ella lo mismo se mantiene fiel con las estrofas, ese tipo de poemas a estrofas con unas cuartetas, rimas siempre consonantes, pero del mismo modo también utiliza el verso libre y se explaya con una lírica con gran musicalidad además, tú ves. Y bueno, es decir que si bien es cierto, ¿verdad? En algunas de sus trabajos, la, la longitud, la magnitud de los versos, eh, eh, en cierto modo, le hace perder no solo el ritmo, sino también la densidad poética, de lo cual aprendemos, porque muchos de los predecesores que nosotros leíamos, escribían poemas largos, 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 largos. Mira, el Canto de mí mismo, de Whitman, Y es es un, extenso, muy extenso. muy extensos. Entonces es probable que ella haya sentido la influencia de otros autores que escribían in extenso, de tal suerte que sí, que de ahí se explica el porqué de tantos poemas extensos que pero también era el asunto de su época. Mira, por ejemplo, este poema Anacaona tiene 39 cantos y que van desde la composición a eh, rima consonante, ¿verdad? Como característica.
en versos de décimas, como si fueran décimas, pero no, no lleva el rigor de la décima. Son 10, cada estrofa de 10 versos, ¿verdad? Pero sin el rigor de la décima, aunque con rima intercalada. Y así se desarrolla ese larguísimo poema de Anacaona en el que eh, entiendo que era tanta la admiración y era tanto el compromiso de dejar la mano histórica, ¿verdad? De Anacaona en su poética. Eh, a tus guaridas ebria de sangre se vuelve el triunfo, la chusma vil, y entre cadenas va a dejar agua la ilustre reina también allí. La pobre indiana sobre sus campos vuelve la vista llena de horror, y a esos lugares do la alma deja envía un amargo supremo adiós. Lagos de sangre son las llanuras de su comarca feliz ayer, y en los senderos por donde pasa cadáver yace su amada Grey. Sí, va de exaltar la belleza y la valentía de Anacaona al tristísimo acto de genocidio de parte de Nicolás de Obando y sus huestes. De tal suerte que en esta noche Miércoles ha querido y ha cumplido con el deber de rendir homenaje a una gran mujer en el sentido de su condición de poeta, poeta comprometida, en el sentido de la educadora que supo plantar de aulas el territorio nacional, y también de una mujer muy pensadora que supo llevar la voz de las que entonces no tenían voces. Vamos a dejar a Juan Freddy, a Manuel y a Rosina. Don Manuel, el colofón suyo para su experiencia en este homenaje a, a Salomé Salomé. Ureña de Enrique, luego Rosina, el colofón de Rosina y finalmente Juan Freddy, para cerrarle los ojos a la noche. Eh, Adelante, don Manuel, su experiencia en este homenaje. bueno, yo tengo yo me siento más que honrado. Gracias a Rosina por la invitación. Yo cancelé una cita que tenía con mi nieto. Le dije al papá, no, llévalo tú, que yo tengo una cita hoy. Porque, Ay, Gracias. qué bien. porque yo tengo que participar en este programa, porque es el homenaje a una mujer que para mí es la que le ha dado vida a la sociedad dominicana, porque Muy su legado acertado. es demasiado extenso. El solamente ella haberse dedicado no solamente a las letras, pero a formar mujeres docentes, maestras. Eso es un legado que no tiene fin. Como dije, las directoras de las escuelas donde yo hice mi comienzo de estudios fueron doña Amparo, Eva, la hija, y fueron profesores de mi madre. El colegio Fernando Arturo de Meriño, el director de ese colegio, fue profesor de mi madre, el profesor Gilbert y el profesor Encarnación. O sea que ella dejó un legado de maestro que hasta la fecha de hoy, de esta generación, Ujú. sigue vivo. Y Así su es. trabajo, el legado de su trabajo poético y de letras es inacabable, no se acaba. Es lo que representa verdaderamente nuestro pueblo dominicano, aunque estemos en huérfanos
en educación ahora mismo, todavía queda esa esencia de enseñar. Así es. Ese Yo no podía legado, faltar, no sí, podía ese faltar, legado es el que hemos porque tenido a bien es una forma de yo levantar hoy. rendirle honor y dar gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Rosina, Sí, muchas gracias, don Manuel Díaz. Usted nos ha engalanado en esta noche y le agradezco que haya eh, obviado la invitación a la nietecita hoy para venir con nosotros. Bueno, yo quiero decir que nada en la vida es casual, como usted dice, es un legado. Ella también tuvo un padre que fue un maestro, don Nicolás Ureña de Mendoza, y fue el que guió a Salomé. Él, a pesar de que ellos se divorciaron, la mamá de él con Nicolás, pero él fue guía de ella. Él se dedicó al magisterio y enseñó en la primera escuela oficial que tuvo Asua y después en la tarde en Aborgas, se hizo abogado. Entonces no es casual que siga este legado presente, que siga el legado, que permanezca, y es poco, siempre será poco lo que podamos hacer por esta mujer historia, por esta mujer colosal, un paradigma de la mujer dominicana, sin lugar a dudas. Gracias, don Juan Matos, por esta noche de miércoles dedicada mi a hermana Salomé. Rosina. Juan Freddy, antes de que iniciáramos el programa, comentábamos la labor artística que nos da esa figura que está ahí, si pudieses recrearla, por favor. No te escuchamos. Deja ver Aprendido. si tu micrófono Sí. está Tú abierto. decías la figura, La figura así de... Es pues Núñez el autor, el pintor, ¿no? quiero decir que precisamente esta semana ocurrió algo histórico que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, pero una justicia tardía, como quiere justicia, porque precisamente esta semana pasada el Ayuntamiento del Distrito Nacional decidió quitarle el nombre de Nicolás de Obando a la avenida que se llevaba ese nombre y ponerle el nombre de José Francisco Peña Gómez, que realmente se lo merece porque precisamente porque Nicolás de Obando no se merecía ese nombre, porque Nicolás de Obando lo que hizo fue mucho daño a los indígenas, mucho daño en todo aquí en nuestro país. Entonces, el ayuntamiento pues hizo esa justicia. Y sobre Salomé, perdón, sobre Salomé Ureña, evidentemente que nuestra admiración y nuestro respeto y nuestra veneración por ella es importante porque la educación dominicana es, alguien dijo ahorita que ella era la madre de la educación dominicana y así es, porque la Así educación es. dominicana, ella y Hostos, su maestro, fueron los que le dieron el sendero correcto a la educación dominicana. Y eso es interesante. Esto que voy a decir ahora es algo bien interesante. Y es que eh, Hostos y ella establecieron el sistema educativo pensando, el sistema educativo analítico, el sistema educativo que motivaba a los jóvenes a pensar. Y lo interesante es que cuando Trujillo toma el poder, poco tiempo después de Trujillo tomar el poder, Trujillo trató de quitar ese sistema y de hecho lo quitó. Pero los profesores dominicanos, algo que hay que admirárselo a los profesores dominicanos, los profesores y profesoras de nuestro país, como quiera lo siguieron el sistema. Aun cuando Trujillo lo quitó, se siguieron lo de que en la escuela hubiera una educación razonada, una educación analítica, y de ahí salió precisamente la formación de otros profesores que siguieron esa línea y llegaron hasta nuestros días con ese pensamiento crítico, con ese pensamiento profundo que instituyeron Salomé Ureña y Hostos en nuestro país. Y algo que me llena de admiración es que ese instituto de señoritas que creó Salomé Ureña
no ha desaparecido. Ese instituto sigue, creo que ese era el local original, el de donde está ahora mismo, ahí en la ciudad colonial, ahí donde está el Liceo Manuel Rodríguez Sofío, que durante el día se llama Manuel Rodríguez Sofío y creo que durante la tarde se llama Salomé Ureña. Ahí se siguió el proceso de la formación de profesores que estableció Salomé Ureña de para formar profesores con criterio libre, con criterio crítico y con también la integración, como decía Juan ahorita, la integración de la mujer al mundo educativo con dignidad, con respeto, con valor. Y yo lo digo con mucho sentido porque al igual que creo que tu madre fue profesora, ¿verdad, Juan? Sí, Eh, educadora. Precisamente y la madre mía también diría fue yo profesora. que es nieta de Salomé Ureña de Enrique, porque mi madre, cuando se Te hago escapa la de hora, su mami. campo en Fundación Barahona, Estoy en un llega programa. al Instituto de Señoritas a San Cristóbal, inspirada para aprender, salió de allí con el título de maestra rural primaria, de tal suerte Oye, que que Leonor y Fers. hoy tenemos aquí esta tertulia en la que yo estoy participando, se lo debemos a Salomé, que formó tantos maestros como mi mamá. Y después Así Leonor es. Fers, porque después de Salomé Ureña, Leonor Fers, creo que fue la que Ujú. siguió Los el pasos, legado, sus eh, discípulas, claro que la sí. discípula, sí, siguió el legado hasta nuestros días, Ujú. ella. Así ha sido. De manera que hemos sido completamente generosos, justos al dedicar esta noche a la madre plural, poeta, educadora, patriota, Salomé Ureña de Enríquez. Esta ha sido, bien amados hermanos, la tertulia miércoles en la edición de este miércoles 23 de octubre. Dios Todopoderoso les siga bendiciendo. Sigamos con el amor a las letras y las artes. Hasta pronto. Hasta Buenas Bendiciones. pronto. noches. Buenas noches Feliz a noche. todos. Gracias, Gracias. don Manuel. Un Gracias, placer. Samuel. Esperamos, Gracias, Juan Manuel. esperamos verle pronto. Bye bye. Bendiciones. Bye bye. Hasta luego. Bye bye.